mira. 7:39 de la mañana. Vamos a charlar un poquito de la decisión que tomó ayer el gobierno de salir a sacar a la Argentina a la Organización Mundial de la Salud, alegando que la Organización Mundial de la Salud fue responsable de algo que Milei llama crímenes de lesa humanidad, que fue haber indicado la cuarentena durante la pandemia del coronavirus. Eduardo López es médico infectólogo, pediatra, seguramente ustedes lo recuerdan porque también integraba el equipo de profesionales que durante la pandemia, era consultado por el gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo anda, Eduardo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, María? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, todo bien. Bueno, ¿fue responsable la Organización Mundial de la Salud de haber indicado la cuarentena durante la pandemia? A ver, esto es un tema, en general, la Organización Mundial de la Salud, como las oficinas panamericanas, emiten opiniones, emiten sugerencias, emiten consejos o emiten datos, ¿no? Uh-huh. En este aspecto. Durante la pandemia, que fue una pandemia inusitada, nadie sabía cómo comenzó ni a dónde iba a terminar, diríamos, una de las estrategias que se plantearon, que la tomaron muchísimos países a nivel mundial, diríamos, fue hacer una cuarentena, ¿está bien? Uh-huh. Para tratar de disminuir el mecanismo de contagio, que en el caso del COVID, el contagio es transmisión aérea, especialmente con pequeñas partículas, con las cuales se diseminan en el aire. Tomando este dato, junto con otros datos que también recomendaron otras entidades rectoras en este aspecto, Argentina inicialmente tomó la decisión de hacer una cuarentena como otros países, o nos olvidamos por ahí de Inglaterra, de Noruega, que fueron países que hicieron cuarentena. Para nombrar dos, Estados Unidos hizo cuarentena en algunas grandes ciudades también. La OMS fue una de las medidas que aconsejó, diríamos, en esto, ¿no? Claro, pero la Organización Mundial de la Salud no es la que, digamos, no es la que toma decisiones ni obliga a sus países integrantes a tomar ninguna de las políticas que en todo caso recomienda. Es perfecto lo que usted dijo. La OMS lo que hace es recomendar políticas o orientaciones de salud, o eso es lo que cada país, por supuesto, que está muy bien, que es absolutamente soberano de tomar sus propias decisiones, incluso es soberano de seguir integrando o no integrando entidades internacionales, ¿no? Ahora, ¿usted qué dice de la salida de la Argentina de la OMS? Bueno, es una medida que primero, vamos a decir, es soberana de cada país. En segundo lugar, la Organización Mundial de la Salud ha tenido recomendaciones que han sido importantes para la salud humana, pero también han cometido algunos errores y limitaciones, ¿no? No olvidemos que el director general de la OMS dijo que el COVID no era una pandemia y además que no había que usar barbijo, ¿no? Así que ese es un tema. Por suerte nosotros seguimos perteneciendo a la Oficina Panamericana de Salud, que es la que recomienda y orienta para las Américas, ¿no? Especialmente para América Latina. Así que en este aspecto me parece que, digamos, yo soy neutro, si bien yo en lo personal hubiera preferido continuar dentro de la OMS, ¿no? Estamos charlando con el médico infectólogo y pediatra Eduardo López. ¿Le preocupa el tema de las vacunas? Porque hay sobre todo en Estados Unidos ahora, está esta asociación que vuelve, por un lado, Robert Kennedy, el candidato a ser ministro de Salud, que es un abogado ambientalista antivacunas, o por lo menos es alguien que enfatiza mucho el tema de que las vacunas tienen efectos secundarios que no son debidamente tenidos en cuenta, y sacó Donald Trump un tuit en el que habla acerca de vuelve a asociar las vacunas a el autismo. Perfecto, eso es un tema, voy a ser honesto, para mí es muchísimo más importante que si estamos o no estamos en la OMS, pero uh-huh. Más allá de esto, mire, las vacunas en primer lugar han demostrado a través del mundo que han disminuido críticamente la cantidad de casos de enfermedades que se previnieron por medio de ellas, y ha evitado enorme cantidad de muertes. De hecho, uno puede hablar lo que ha disminuido el sarampión a nivel mundial, la poliomielitis, la parálisis infantil,
fíjese hoy que en el mundo, gracias a las vacunas, prácticamente hay 2 o 3 países que todavía tienen el virus de polio circulante, ¿no? Como es Afganistán y Pakistán y algunos brotes en África. Pero en el mundo, diríamos, la cantidad de casos de poliomielitis o de parálisis infantil ha disminuido de forma extraordinaria. Segundo, el tema del autismo ya está perfectamente demostrado que el autismo que se publicó con respecto al sarampión, a la vacuna de sarampión, fue una mentira establecida por un médico que le sacaron la matrícula y tuvo prácticamente no pudo trabajar más. Esto fue un invento que lo tomó una revista científica de alto prestigio durante varios años, que fue el Lancet, para que vea que, diríamos, también en muchos lados también hay este tema. Los grupos antivacunas son irracionales, esto está muy claro porque nunca han demostrado lo que dicen, primer punto. Y el autismo está muy lejos de ser provocado por vacunas, y esto está bastante bien estudiado al respecto. Tal es así que donde más insistió con el sarampión, hubo que rectificarse, el mismo Lancet tuvo que rectificarse que se habían equivocado con el artículo que publicaron. Digamos, no es no conocer la realidad, no ya científica, la realidad cotidiana. Fíjese que América Latina hace más de 10, 15 años que no tiene más parálisis infantil. Sí. Conozco. Mi papá tenía polio y bueno, quedó con una pierna afectada de por vida con movilidad, así que es un tema que la polio en mi familia por lo menos claro, siempre la tuvimos muy presente. Lo mismo pasa con otras enfermedades. Fíjese usted, la meningitis ha disminuido en los países que están vacunando en forma crítica. Es una enfermedad que muere el 20% y deja secuelas graves en un 35%. Ahora usted me dice entonces... En ese aspecto creo que es una discusión en abstracto, porque la gente que discute que no hay que dar vacuna no conoce de vacunas. Esta es la realidad y además... Bueno, estamos hablando con Eduardo López, el médico infectólogo. Lo que pasa que, como la salida de la Organización Mundial de la Salud y todo viene un poco de la mano de este movimiento anti-evidencia científica, antivacunas y demás, y Argentina va un poco en esa dirección con estas medidas. Pero le quiero hacer una pregunta más, Eduardo. Usted que el gobierno insiste con que la salida de la OMS, dice, es culpa de la OMS que hicimos, cosa que tampoco es cierto, porque, digamos, no era obligatoria la cuarentena para nadie, ni tampoco es obligatoria seguir las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero en este caso lo que plantean es que culpa la cuarentena, y lo escribió ayer Victoria Villarroel, la vicepresidenta, hubo 130.000 muertos en la Argentina, o sea, que la política de prevención del coronavirus en Argentina lo que provocó fue muchas muertes que no se hubiesen producido. Bueno, en primer lugar, para tranquilidad de la población, si me permite, como hincha San Lorenzo, es que el gobierno no plantea disminuir la cantidad de vacunas. ¿Está bien? Sí. Está garantizada la compra de vacunas. Y esto sí, que si no fuera así no se lo diría. Este es el primer punto para tranquilidad de la gente, ¿no? Segundo, la cuarentena fue una medida más que se tomó junto con el uso de barbijo y demás. Si la cuarentena nuestra fue prolongada, es probable que fue más prolongada de lo que uno desearía, es probable, pero esto es una lección aprendida, es leer el diario, habrá que hacer comentarios con el diario del lunes. La mortalidad del COVID fue dada por la misma mortalidad que tiene este virus, que es un virus que no tiene tratamiento antiviral, que afecta muy rápidamente el pulmón cuando afecta, y que provoca una mortalidad que ha sido mortalidad en casi todos los países. No nos olvidemos. No, pero el punto, si tuvimos más o menos muertos... Déjeme para que yo le compare. En Argentina, durante la pandemia, no se murió ningún adulto mayor en la casa por no tener lugar para internarse. ¿Está bien? Hubo errores, pero la atención médica fue muy buena y la mortalidad estuvo relacionada básicamente al virus, básicamente a las enfermedades de base de los individuos, y etcétera, etcétera. Con lo cual, hacer lineal la cuarentena con mortalidad no es correcto, desde el punto de vista científico. Pero a la Argentina, ¿cómo le fue en cantidad de muertos por coronavirus? O sea, con la estrategia que tomó respecto de otros países, la cantidad de muertos por millón de habitantes que tuvo de coronavirus.
Bueno, estamos en un ranking bastante aceptable. Yo digo que exactamente en este momento, después de 2 años, 3 años más, no me acuerdo bien en qué ranking está, le soy sincero, pero no tuvimos una mortalidad que es bastante aceptable. Hubo áreas, acuérdese, en Italia, por ejemplo, donde la mortalidad fue muy alta, sobre todo al comienzo de la pandemia. Bien. Porque al comienzo de las pandemias uno sabe cómo comienzan y no sabe cómo terminan. Este es el primer punto. Y en realidad, usted es muy claro que cuando uno establece medidas frente a una pandemia que no sabe, digamos, exactamente cómo se comporta, uno va utilizando herramientas. Por ejemplo, yo podría decir también que haber hecho la cuarentena hubiéramos tenido menos mortalidad. Esto no lo sabemos. Entonces, hay que aceptar que hay medidas que son como una lección aprendida, en el sentido de decir, bueno, es una cuarentena demasiado largo. La cuarentena no tuvo un impacto directo sobre la mortalidad. Eduardo López, médico infectólogo y pediatra, fue uno de los que asesoraba justamente al gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia. Gracias, No, muchas gracias a usted, María, y esperemos que sigamos bien. Vamos con los cuervos, que estamos inesperadamente bien. Exacto. Gracias, hasta luego. 10 minutos para las 8 de la mañana. Urbana Play 104.3. Estamos en X.